Hola a todos. Vamos a hacernos en este video una pregunta interesante para resolver, cuestionar, porque en general cuando estudiamos funciones, estudiamos la definición de una función par y sus características, pero ¿es lo mismo hablar de una función simétrica y par en cálculo? O la pregunta es si observo simetría respecto al eje coordenado y en una función, entonces esta función la voy a clasificar como par. Sé que una característica de la función par es que es simétrica respecto al i, pero lo que me estoy preguntando es lo contrario. Si yo ya tengo una función simétrica, sí o sí es par, vamos a responder estas preguntas. Para respondernos estas preguntas, primero recordemos el concepto de simetría. La simetría se denomina a la correspondencia exacta que se verifica en la forma, el tamaño y la posición de las partes de un objeto considerado como un todo. ¿Qué quiere decir esto? Que una recta horizontal dibujada desde un punto de la gráfica de esta función, por ejemplo, que tenemos, hasta el eje y, si se prolonga la misma distancia hacia el otro lado, llegará a otro punto de la gráfica. Y la función par es cuando la f de x, en un punto x cualquiera de la función, es igual a la f en menos x para todo x en el dominio de la función. Se relacionan los valores de la función en x con los valores de la función en menos x. Y la característica o propiedad gráfica de las funciones pares es la simetría respecto al eje y. Entonces, si f de x es par, es simétrica respecto al eje y. Pero nuestra pregunta, y es lo que estamos cuestionando en este video, es lo contrario. Si tengo una función simétrica, entonces es par. Lo vamos a analizar a partir de un ejemplo. Si tomo esta función logaritmo de menos x más 3, la grafiquemos a la función y ahora obtengamos la f de menos x. Si ustedes observan, la f de menos x es distinta en su expresión analítica a la f de x. Ya estamos diciendo que la función no cumple la característica de par, pero sus gráficas, siendo la roja la gráfica de la función menos x, podemos observar que son simétricas. Verifiquemos realmente la condición que vemos de que la función es par o no. ¿Cómo hacemos esto? Planteamos la igualdad del f de x con el f de menos x. Entonces, para que esta igualdad se verifique, necesitamos que los argumentos sean iguales. Desarrollamos ello y vemos que la igualdad ocurre solo cuando x es igual a 0. Analicemos el dominio de la función. El dominio de la función es, como ustedes ven, válida para cuando el argumento es mayor que 0. Entonces, el dominio está entre menos infinito y 3. Es donde tenemos la función definida. Como conclusión, la igualdad solo de estas dos funciones se produce en un punto del dominio, el x igual a 0, no en los otros. Entonces, no podemos clasificarla como par, a pesar que sí es simétrica respecto al eje y. Esto nos lleva a otra reflexión, que no podemos caracterizar o clasificar a una función solo visualizando la gráfica o con un análisis en uno o varios puntos. Hay que hacer siempre el análisis analítico para tener la seguridad de que podemos clasificarla a la función en el tema que estemos trabajando. Siempre es importante el análisis analítico. Presentamos un ejemplo para ver que no ocurre que una función simétrica sea sí o sí par, pero podemos ver otros ejemplos. En este caso, el logaritmo de x y el logaritmo de menos x son simétricas, como lo estamos viendo en la gráfica, pero no son par porque claramente no están definidas en el mismo dominio. Y recuerden que la definición de función par es para todo x que pertenece al dominio de la función f de x. Un nuevo ejemplo, la función valor absoluto de x más x. Si yo la grafico a la función f de menos x, que es valor absoluto de menos x más menos x, como es el valor absoluto de menos x igual al valor absoluto de x,
puedo reemplazar y me queda que la función en f de menos x es valor absoluto de x menos x. Vemos que no son iguales la función en x que la función en menos x. Entonces, analíticamente hemos comprobado que no es función par. Pero las gráficas, ustedes las están observando, sí me presentan simetría. Analicemos los dominios para poder verificar perfectamente esto. Si yo tomo para valores mayores que x, ¿cómo queda la función? La f de x, sabemos que el valor absoluto de x es x, más x me da 2x. Y la f de menos x es valor absoluto de x menos x, me queda 0. Son dos funciones totalmente distintas. Analicemos la otra parte del dominio para los x menores que 0. En este caso ocurre lo mismo, la f de x es 0 y la f de menos x es menos 2x. En ningún rango del dominio tenemos coincidencia de estas funciones. Estas funciones no son pares. En cambio, sí son simétricas respecto al eje Y. Entonces, como conclusión de este video, decimos que no siempre cuando vemos simetría desde el punto de vista geométrico, desde la visualización de la función, podemos decir o clasificarla como función par. La condición analítica es lo fundamental y se debe verificar en todo x perteneciente al dominio de la función para decir que esa función es par. Con esto y con estos ejemplos nos respondemos nuestra pregunta y espero que haya sido de utilidad y de reflexión para este tipo de trabajo y análisis y clasificación de funciones. Será hasta el próximo video. Gracias por su atención.